nervioso central. Pero también tenemos otra parte, ¿no? Que es a nivel periférico. Son medicamentos un poco menos agresivos, menos inocuos, menos dependencia, ¿sí? Pero que tienen que manejarse a nivel periférico. Y entonces, nuevamente en su cabecita tiene que estar que el dolor no se maneja solamente con una pastilla, el dolor es todo un entorno. El dolor se maneja a nivel psicológico, farmacológico, ¿no? Las personas que son felices tienen tendencia a tener menos dolor. ¿Por qué? Producen opioides endógenos, ¿no es cierto? Les acabo de decir eso, ¿no es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, las pacientes con psicoprofilaxis que se preparan durante 9 meses para tener su parto sin dolor, todo, acaban gritando y en desastre? ¿Por qué algunas acaban así? ¿Por qué creen? Porque el dolor, mucho del dolor es psicológico, ¿no? Mucho del dolor es psicológico. Y se ha descubierto que las cascadas del dolor emocional y físico son las mismas, al final se juntan en una sola cascada. Es decir, aquellos que sufren en su vida diaria, ¿no? O que han tenido experiencias traumáticas, o que han tenido sufrimientos somáticos previos, tienen tendencia a hacer más dolor que otros, ¿ya? Producen menos opioides endógenos. Por ejemplo, les voy a contar, había un estudio que acababa hace 5 años atrás, pero comenzó en el año 1960, ¿ya? 1960, en el cual a los chiquitos prematuros los intubaban y no les ponían, porque en ese tiempo no les ponían ningún opioide endógeno para evitar el dolor del tubo que tenían acá los chiquitos prematuros, que se suponía que no sienten, se suponía que es inmaduro, todo. Todos esos chiquitos, se les ha ido estudiando desde el comienzo de los 2000, esos niños de ese tiempo, todos eran depresivos, violentos, delincuenciales, alcohólicos, y muchos acabaron en suicidios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese sufrimiento físico generó neurotransmisores que sensibilizaron a su médula espinal y se quedó así de por vida, ¿no? Se quedó de por vida. ¿Qué pasa con lo que les decía de las personas en psicoprofilaxis, por ejemplo? Que a veces escogemos mal a paciente. Escogemos una paciente maltratada, esposa le pega, hogares entregados, todo eso. ¿Esa paciente sufre o no sufre? Sufre. Genera menos opioides endógenos, ¿no? Entonces, a la hora del parto, esa paciente va a gritar igual que todas. No va a servir psicoprofilaxis, ¿ya? En cambio, si tienes una paciente que es feliz, moderadamente feliz, creo que nadie puede ser feliz totalmente siempre, pero moderadamente feliz, que tenga sus opioides endógenos, todo eso, cuando va a tener su dolor de parto, va a secretarlos, ¿no? Y el dolor va a ser mucho menor. Ahí sí les enseñan a soportar el dolor y lo soportan. Ustedes no han visto los faquires que se andan tragando clavos, espadas, duermen en camas de clavos, todo eso. ¿Tienen dolor? No tienen, ¿no es cierto? Ya están educados, ¿no? Se han ido educando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el dolor te sensibiliza. ¿Y de dónde se sensibiliza el dolor? Desde la parte periférica. Los AINES trabajan a nivel periférico. Los opioides trabajan a nivel central, ¿sí? Entonces, cada uno maneja el dolor a su modo, a su manera, ¿no? A su manera, diferente. Entonces, los AINES, ¿cuál es su ventaja? Que si bien son menos potentes que los opioides, producen menos complicaciones, menos efectos adversos, ¿ya? Menos efectos adversos que los opioides. Sin embargo, vamos a ver ahorita, la IREMID acaba de lanzar alertas de los AINES, ¿no? Ayer, como el último han salido, ustedes entran a la página de la IREMID y van a ver las alertas contra los AINES. Pero seguimos usándolos. Los AINES se pueden usar para el dolor, para la fiebre y para la inflamación, ¿sí? Atacan los tres, porque su mecanismo de acción es distinto al de los opioides, ¿ya? Si bien son menos poderosos, tienen otro mecanismo de acción que nos permite hacer varios efectos al mismo tiempo: dolor, fiebre, inflamación. ¿Qué hacen los AINES? Inhiben a la ciclooxigenasa. ¿Dónde estaba la ciclooxigenasa? ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan o no se acuerdan? La próxima semana la vamos a recordar también en el anticoagulante. ¿Se acuerdan o no se acuerdan dónde está la ciclooxigenasa? ¿Sí? Las ciclooxigenasas. La ciclooxigenasa viene desde la membrana celular. ¿Sí? En la membrana celular nosotros tenemos los fosfolípidos, ¿no es cierto? En la membrana celular. ¿Ahora se acuerdan? En la membrana celular hay fosfolípidos. Ya está. Esos fosfolípidos, ¿sí?, se van a transformar en ácido araquidónico. ¿Sí? En ácido araquidónico por la fosfolipasa C. Y este ácido araquidónico se va a transformar en prostaglandinas, ¿no? En prostaglandinas, prostaciclina y en tromboxanos por una vía, y en otra vía se va a transformar por la 5-lipoxigenasa en leucotrienos y lipoxinas. ¿Sí? Leucotrienos y lipoxinas. Esto hablaba con el doctor Vargas recién, ¿no es cierto? Con asma, todo eso. ¿Sí? Ya está. Entonces, esas son las vías de la membrana celular. ¿Sí? Primero, la membrana celular tiene fosfolípidos. Un tipo de fosfolipasa va a transformar en ácido araquidónico. Y la ciclooxigenasa nos va a permitir formar prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos. Ahora, estos elementos, las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos, ¿qué es lo que hacen? Los subtipos de prostaglandinas, las prostaglandinas generalmente estimulan las terminaciones nerviosas del dolor periférico. ¿Ya? Estimulan las terminaciones nerviosas del dolor periférico. Pero también las prostaglandinas tienen otros efectos. Son vasodilatadores. ¿Sí? Y entonces permiten un correcto riego sanguíneo a nivel, por ejemplo, gástrico. Permiten que llegue torrente sanguíneo a los riñones. ¿Sí? Permiten que llegue un correcto riego sanguíneo al corazón, porque son vasodilatadores. Diferentes tipos de prostaglandinas, solo que no son distinguidas por la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa va, la COX-1 va y produce todos los tipos de prostaciclinas. Y el de prostaglandinas. Y el tromboxano lo hemos visto cuando hemos hecho cascada de la coagulación, ¿no es cierto? El tromboxano llama a las plaquetas y nos ayuda a que se agreguen las plaquetas. ¿Sí? Entonces, ya sabemos de dónde viene esto. Entonces, desde la membrana celular injuriada, ustedes se pegan un golpe, ¿no? Y se les inflama y les duele, ¿no? Se van golpeando, se pegan en la cabeza, les sale un chichón, ¿no les duele? Sí, ¿no es cierto? Y se inflama. ¿Por qué les duele? ¿Por qué se inflama? Porque se vasodilata, hay vasodilatación porque generan prostaglandinas, ¿sí? Y entonces se vasodilata y hay fuga tras sudado y se inflama. ¿Y por qué les duele? Porque estas otro tipo de prostaglandinas vienen y estimulan las terminaciones nerviosas, ¿sí? Y comienza la despolarización y el viaje del dolor. ¿Sí? Entonces, bueno, no vamos a hablar de las lipoxigenasas, leucotrienos, este es otro cuento. Pero, nuestros medicamentos AINES inhiben a las ciclooxigenasas para producir prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, e inhiben la vía de la lipoxigenasa para producir leucotrienos y lipoxinas. Entonces, si ustedes ya ahora dicen, ¿qué hacen los AINES entonces? Si inhibo las vías de las prostaglandinas, voy a disminuir las prostaglandinas que producen dolor, ¿no es cierto? Voy a disminuir la vasodilatación, entonces va a llegar menos sangre al estómago, menos sangre al riñón, menos sangre al corazón, ¿sí? Entonces, disminuye el tromboxano, entonces no va a haber agregación plaquetaria, ¿sí? Disminuyen los leucotrienos, se van a cerrar los bronquios, no se van a abrir, por ejemplo, ¿no? Entonces va a haber broncoconstricción. Entonces, solamente sabiendo el mecanismo de acción, la farmacodinámica de los AINES, ya tenemos una unidad concreta, ¿sí? Pero no hay solo una ciclooxigenasa, pues, menos mal, sino que ahora se ha descubierto que hay dos tipos de ciclooxigenasa: la COX-1, ciclooxigenasa 1, y la COX-2, ciclooxigenasa 2, ¿sí? Ciclooxigenasa 2. Entonces, la COX-1
es la que siempre hay, la constitutiva le llamamos. O sea, se estimula la membrana celular, los fosfolípidos forman ácido araquidónico y por la COX-1 siempre tenemos prostaglandinas circulantes. ¿Sí? Eso permite que haya un buen riego de la mucosa gástrica, un buen riego cardíaco, un buen riego de los riñones. ¿Sí? Y cuando llega un momento, llega el periodo de la inflamación, la injuria, se comienza a producir la COX-2. La COX-2. La COX-2 sí más bien produce principalmente prostaglandinas inflamatorias y prostaglandinas que estimulan el cuerpo. ¿Ya? Entonces, antes, cuando no sabíamos este pequeño detalle, siempre le dábamos COX-1 a todos los pacientes. Un montón de medicamentos solo son COX-1, inhiben a la ciclooxigenasa 1. Entonces dejamos de producir todo tipo de prostaglandinas y tromboxano. ¿Sí? Pero ahora que sabemos este truco, hay medicamentos que solo disminuyen a la COX-2 y entonces disminuyen principalmente y preferentemente al dolor y la inflamación. ¿Ya? Pero si yo me tomo un medicamento, un ibuprofeno para el dolor y me calma, pero no me deja de doler, pero el dolor se hace más leve. Es que no solo las prostaglandinas producen la estimulación del dolor, ¿sí? Tenemos 30 neurotransmisores en esa zona donde se produce el golpe que se comienzan a secretar, ¿no? Bradicinina, histamina, leucotrieno mismo, factor de necrosis tumoral, sustancia B, hay como 30. Uno de esos es la prostaglandina, uno de esos, ¿ya? Entonces el dolor es muy complejo ahí, ¿ya? Muy complejo a nivel periférico. Pero si nos ayuda, nos ayuda. Pero vamos a ver cómo, y más adelante vamos a ver también que tiene sus cositas. ¿No? Entonces la fosfolipasa 2 nos produce desde los fosfolípidos el ácido araquidónico, viene la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 y nos producen prostaglandina G, prostaglandina I2, tromboxano y tromboxano A2. ¿No? Estos últimos dos tromboxanos para la agregación plaquetaria, la prostaglandina G para la parte inflamatoria y la prostaglandina I2 vasodilatadora, ¿no? Que permite el riego sanguíneo sobre todo de la mucosa gástrica, renal y cardíaca. Entonces los AINES bloquean a esas COX, a la COX-1, ¿no? De la COX-2, y bloquean la producción. ¿Sí? Hasta ahí no creo que haya dudas, ¿no es cierto? Más o menos ya sabemos dónde actúan los AINES, ¿sí? ¿Dónde actúan los AINES? Todos han tomado una vez un AINES, ¿no? ¿O no? Nunca se ha tomado un ibuprofeno, se ha colocado un diclofenaco, un naproxeno, ¿no? Todos hemos tomado un AINES y todos sabemos lo que puede producir, ¿no? Entonces, la COX-1, la constitutiva, tromboxano. El tromboxano tiene que ver con plaquetas. Prostaglandina I, vasodilatadora de los endotelios, de la mucosa gástrica y la mucosa renal, de la arteria renal para que permita la perfusión. Prostaglandina E2 del riñón básicamente, ¿sí? E2. Y la prostaglandina G es de la inflamación. Entonces la prostaglandina G tiene que ver con COX-1 y con COX-2. ¿Sí? Esta COX-2 solamente se da cuando existe el trauma. ¿Sí? Solamente cuando existe el trauma, cuando existe la injuria, se produce COX-2. Generalmente se produce COX-1. Y entonces ya sabemos, ahora sí estamos más familiarizados, ¿no? Con cómo se produce el trauma, el dolor, la inflamación. Tenemos entonces una constitutiva COX-1 y un inducible con trauma, con injuria, que es la COX-2, ¿no? Entonces la COX-1 siempre está en los tejidos, siempre, y es la encargada de producir los efectos adversos que vamos a ver ahora. Y la COX-2 solamente se produce con la injuria, ¿sí? Solamente se produce con la injuria. Es la que produce las acciones de los AINES. Entonces, las acciones de los AINES son analgesia, antipirética y antiinflamatoria. ¿Por qué analgesia? Porque bloquea la prostaglandina G, ¿no es cierto? ¿Por qué antiinflamatoria?
Porque inhibe la vasodilatación, bloquea la prostaglandina E y la prostaglandina I. ¿Sí? ¿Y por qué antipirética? Porque las mismas prostaglandinas producen la sensación febril. ¿Ya? Las mismas prostaglandinas. Entonces también, sobre todo las prostaglandinas centrales. ¿Ya? También centrales. Hay un punto más que me olvidé comentar. Existen prostaglandinas a nivel periférico y prostaglandinas a nivel central. ¿Ya? A nivel central. A nivel central y a nivel periférico. Las prostaglandinas que actúan a nivel central son las que producen la sensación febril, ¿sí? La piresis. Entonces, todos estos efectos son inhibidos al inhibir la formación de prostaglandinas. ¿Sí? Entonces, la analgesia se produce pues al inhibir la formación de prostaglandina G. Y se producen por varios mecanismos y a todo lugar alcanza, ¿ya? El antipirético, como les vuelvo a reiterar, es en el eje más que todo central, ¿no? Y las prostaglandinas que producen son las prostaglandinas E y G en sus diferentes subtipos, ¿no? Sobre todo a nivel central, la fiebre. Y el efecto antiinflamatorio al reducir dos cosas. Al reducir la vasodilatación, y también se ha visto que los AINES reducen la migración de las células inflamatorias y células de la defensa, ¿no? También reducen la migración, ¿ya? Entonces, por eso es que también disminuyen la inflamación. Antiagregante plaquetario, sí. Antiagregante plaquetario porque inhibe el tromboxano A2, vamos a verlo ahorita. Y uricosúricos, la indometacina, básicamente. Y lo vamos a ver en la próxima semana. Entonces, ¿y qué reacciones adversas presentan en general todos los AINES? Entonces, ya, el efecto terapéutico es inhibo la prostaglandina, las prostaglandinas, ¿no? La prostaglandina G, la inhibo y no hay transmisión de dolor. ¿Sí? Ya está. Ese es nuestro efecto. Produzco inhibición de las prostaglandinas E, de la prostaglandina I, y se cierran los vasos sanguíneos y entonces la inflamación disminuye, ¿no? Disminuye la inflamación. Y disminuyo las prostaglandinas E y G acá a nivel central y no hay fiebre, baja la fiebre. Pero estos mismos efectos nos producen las reacciones adversas. Entonces, una de las mayores reacciones adversas de tomar crónicamente, a veces solo con una tableta de AINES, es la gastritis o las úlceras gástricas. ¿Por qué creen ustedes? ¿Inhibe qué prostaglandinas? Claro, la I que son vasodilatadoras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entonces hay menos riego sanguíneo en la mucosa gástrica. Y al haber menos riego sanguíneo en la mucosa gástrica, ¿recuerdan cuando hablamos en fisiología de la formación de la capa mucosa del estómago para su protección? ¿No? ¿Qué necesitaba? Necesitaba agua, líquido. Si hay vasoconstricción no va a llegar, la sangre no va a llegar, no lo va a irrigar, no le va a dar agua, y entonces la capa del moco va a comenzar a disminuir, hasta que el ácido clorhídrico queme la mucosa del estómago, produciendo primero gastritis y después una úlcera, ¿sí? Y es muy frecuente incluso que se produzcan anatoma crónica, hemorragias digestivas, ¿sí? Esto pasa con los medicamentos que trabajan sobre el COX-1 y COX-2 o sobre los COX-1. ¿Cuál de los AINES tiene que ser? ¿El que trabaja sobre COX-1 o sobre el que trabaja sobre COX-2? Ya. Existe, ahorita vamos a ver la clasificación, medicamentos, los más antiguos, los usuales, los que seguimos usando, los son más económicos, que trabajan sobre COX-1 y COX-2. Entonces, no distinguen, ya no distinguen. Y entonces inhiben las prostaglandinas que producen la vasodilatación y producen la formación de moco en el estómago. ¿Ya? Entonces, ese es un efecto adverso. A nivel renal, lo mismo. Si inhibo las prostaglandinas, ¿no? Si inhibo las prostaglandinas que producen a nivel renal, entonces va a haber vasoconstricción
no va a llegar riego sanguíneo al riñón y puede haber necrosis tubular. ¿Ya? Ese es un efecto colateral. Necrosis tubular. Por lo mismo, inhibo la formación de prostaglandinas. Pues hipersensibilidad sí, pero es rara la hipersensibilidad, rarísima. Uno he visto en toda mi carrera yo, por ibuprofeno. No he vuelto a ver yo. Algunos refieren a aspirina, pero raro. Otras alteraciones hematológicas. Puede haber sangrados, sí, porque inhibo las prostaglandinas, inhibo el tromboxano, no va a haber agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Entonces hay alteraciones hematológicas. Puede haber alteraciones cardiovasculares, se han visto arritmias, ¿ya?, severas y hasta infartos con pacientes que toman AINES porque produce vasoconstricción de las arterias coronarias. Y si ya tienes ateromas en las arterias coronarias, también te puede producir eso, ¿ya? Entonces no es que le dé como caramelo el paciente a los AINES, ¿ya? Son los más inocuos, sí. Entonces lo mismo, ¿no es cierto? A nivel gastrointestinal, a nivel renal, etc. Entonces, ya sabemos cuál es su farmacodinámica, cuáles son sus efectos adversos, ya sabemos su mecanismo exacto de acción. Entonces ahora solamente vamos a hablar de algunos, que son los más, las banderas, digamos, de los AINES, ¿no? Entonces, según su estructura química, los AINES pueden ser salicilatos, no salicilatos. Y sobre su acción por el COX, pueden ser selectivos por el COX-2 o no selectivos, COX-1 y COX-2, ¿ya? Aparentemente hay muchas ventajas sobre los que son selectivos al COX-2, ¿no es cierto? Porque solamente atacan la parte inflamatoria, ¿no?, del dolor. En cambio, los que no son selectivos atacan COX-1 y COX-2 y nos producen todos los efectos